Que el Señor te bendiga. Hoy quiero compartir contigo San Mateo capítulo 6, versículos del 19 en adelante. Jesucristo nos enseña una lección de sencillez y de humildad al leer estos versículos. Dice la Biblia: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde tampoco los ladrones roban. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Al hablar Jesucristo acerca de los tesoros, está tocando una de las áreas más difíciles del ser humano. El ser humano por naturaleza quiere sentir seguridad, quiere sentir que tiene independencia, quiere sentir que tiene todo bajo control, que tiene lo que necesita para el día a día, para los años y para el resto de su vida. Un sentimiento de seguridad es fundamental en cada uno de nosotros. Saber que tenemos una casa, un techo, vestido, dinero, alimento, genera seguridad, genera la satisfacción del deber cumplido. Sin embargo, muchas veces nosotros nos detenemos en alcanzar nuestra seguridad terrenal a costa de nuestros valores y principios. Y Dios quiere que tú y yo tengamos esto sin perder nuestros valores y nuestros principios. Hay personas que procuran alcanzar la seguridad de su vida alcanzando estos medios que necesita por medio de deudas y se endeudan más de lo necesario. Buscan un fiador, buscan en una entidad financiera un préstamo, luego aceptan una tarjeta de crédito y luego son 2 tarjetas de crédito, después la tercera porque no puede pagar la primera, y comenzamos a planificar en función de nuestras deudas nuestra vida. Ya no tenemos la tranquilidad de que los bienes que tenemos son nuestros, sino que son de nuestros acreedores. Y Jesucristo quiere que tú y yo tengamos libertad, tengamos sencillez, tengamos paz en nuestro interior, para que podamos tener una mayor comunicación, una mejor comunicación con Él. Que tú y yo tengamos la certeza de que si tenemos es porque Dios nos lo dio y no porque estamos debiéndole al banco más de lo que podemos pagar. Hay gente que depende muchísimo de 2 y hasta 3 trabajos para poder pagar los bienes que tiene. En esta vida en la que Jesús anduvo igual que tú y yo, Jesucristo nunca se hizo de posesiones. Le decían los discípulos: Señor, yo quiero ir donde tú vayas a ir. Y Jesucristo les dijo: pero si el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Les hacía entender que el reino de Él no era de este mundo, sino que era un reino eterno. Jesucristo vivió con sencillez y quería que el ser humano entendiera que los bienes que llega a tener no son el principal objetivo de la existencia del hombre, son un medio para subsistir y cumplir el plan de Dios, que es salvarnos y salvar a toda la raza humana. Cuando tú y yo vemos que todas las cosas que Dios nos da son insignificantes frente al Dios que tú y yo tenemos, ningún bien material nos va a alejar de Dios, ninguna deuda nos va a alejar de Dios. Quizás ya no vamos a querer adquirir más deudas, o si las adquirimos lo hacemos de manera planificada, sabiendo cuál es nuestra capacidad de pago
para quedar bien con nuestros acreedores. Y cuando entendemos quién es el que nos da todo lo que tú y yo somos, todo lo que tú y yo tenemos, ningún bien que poseamos va a ser mayor al Dios que nosotros tenemos. Nada te va a alejar de Dios, ni lo que te haga falta, ni lo que tú tengas, porque lo que te haga falta no lo necesitas, porque tienes al que te lo puede proveer. Dice la palabra de Dios: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus grandes riquezas en gloria. Dice la misma palabra de Dios: buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas que ustedes necesitan, yo se las voy a dar a ustedes. El evangelista nos enseña que cuando tú y yo ponemos nuestros ojos en las riquezas, estamos sirviendo a un Señor que es el Dios del dinero, y que ninguno puede servir a dos señores: o servimos a Dios o servimos a las riquezas. Esto está en el versículo 24 de San Mateo 6. Por lo tanto, sirviendo a Dios, alcanzamos la mayor riqueza, y es la vida eterna. Y ningún bien de este mundo va a poder comprar la salvación. Ningún bien que tú tengas va a poder comprar la misericordia y el perdón de Dios. Amado amigo y amiga, no nos afanemos por lo que no tenemos. No nos afanemos por lo que poseemos tampoco. Dice la Escritura en el versículo 25 de San Mateo 6. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿O acaso es la vida más que el alimento, o el cuerpo más que el vestido? Por lo tanto, amado amigo y amiga, sabiendo que Dios viste la flor del campo con esa hermosura, que Dios le da el alimento oportunamente a las aves de los cielos, porque igual lo dice la Escritura en estos versículos 27 y 28 de San Mateo 6, sin ni siquiera trabajar, ¿cuánto más Dios no nos va a dar lo que tú y yo necesitamos? Al poner las prioridades en nuestra vida, cambiar el significado de lo que el mundo material quiere que tú y yo tengamos. Porque el mundo material nos pone la moda, nos pone la riqueza, nos pone la deuda, nos pone las tarjetas de crédito, nos pone el dinero fácil. Por una vida como la que Dios quiere que tú y yo experimentemos, una vida de dependencia absoluta de Dios, entonces viviremos con el afán y con la ansiedad de únicamente cada día que vivimos. De esta manera vamos a tener la libertad suficiente para reconocer las bendiciones de Dios cuando éstas llegan, para reconocer el milagro de Dios cuando el milagro produce la provisión de lo que nosotros no esperábamos. Mi madre, mi familia, hemos experimentado muchos milagros de Dios. Recuerdo un día que no había nada, solo en la casa. Mi madre tenía 5,000 colones costarricenses, y con eso era para comprar el diario de una semana. Fuimos al abastecedor a comprarlo y se nos perdió el dinero y no pudimos comprarle. Mi hermano y yo regresamos a casa. Mamá, se nos perdió el dinero. Y ella se puso a llorar y nos dijo: vengan, hijos, vamos a orarle a Dios. Y ella le oró con tanta fe a Dios que no pasaban ni 15 minutos cuando llegó alguien en una motocicleta y le dijo: mira que yo estaba en mi casa y Dios me inquietó para darte esta ofrenda. Y le trajo 5,000 colones. Y Dios hizo un milagro de provisión enorme. En la vida de dependencia absoluta de Dios, tú vas a experimentar los milagros de la provisión de lo que tú necesitas. Pero ¿qué hace la humanidad?
La humanidad, al responder a lo que pide la sociedad, a lo que dice en la prensa, a lo que dicen los mercadólogos, casi siempre se desenfoca de la prioridad. La prioridad es cubrir para lo que tú necesitas. La prioridad es honrar a Dios en primer lugar, es honrar a Dios con tus bienes, es honrar a Dios con tu corazón. Pero la sociedad pide que tú y yo seamos consumistas. Entonces llega el dinero, el salario, y muchas veces la gente compra lo que ellos quieren, compra lo que le apetece en su carne. Compran para el placer, compran para el vicio, compran para cualquier otra cosa y se olvidan de las necesidades. Dios quiere que tú y yo vivamos cubriendo las necesidades. Y luego, si hay cómo satisfacer, si Dios da la oportunidad de satisfacernos con alguna cosa, pues gloria a Dios, pero sin perder de vista que es Dios el que es el centro, que es Dios el que nos da la oportunidad de hacer un paseo, que es Dios el que nos da la oportunidad de darnos un gusto, pero primeramente honrar a Dios con tus bienes, primeramente servirle a Dios con tu corazón, con una vida de sencillez. Mira, ¿qué tiene mañana? Mañana no existe. Hoy es el día para que tú y yo aprendamos a vivir como vivió Cristo, con una vida de sencillez. Un hombre, una mujer que se preocupa y que se afana y se endeuda mucho, no tiene paz en su corazón y tampoco tiene paz para adorar a Dios. Proponte algo este día. Entrégale a Dios todos los bienes que tú tienes. Y no te digo que vaya a entregarlos, sino dile: Dios, todos estos bienes que me has dado son tuyos. Los usaré para lo que sea que tú me digas que yo lo use. Que estos bienes no me alejen de ti, sino más bien me acerquen más a ti. Comparte el pan con alguien que necesite. Dale un abrigo a alguien que necesite. Tienes dinero, puedes hacer obras de caridad y tener una vida más sencilla todavía. Y Dios, que sabe y conoce tu corazón, de que tu corazón no está pegado a los bienes, sino más bien al servicio cristiano, Dios te va a honrar y te va a seguir dando. Los ríos siempre tienen agua porque dejan que el agua fluya. Y tú y yo tenemos que convertirnos en ríos de servicio a Dios y a la humanidad. El Señor quiere que hoy experimentes una vida más sencilla. Termino con esto. 3 áreas principales que nos atan o nos liberan para vivir con sencillez. Número 1, tienes que tener claro dónde está tu tesoro. ¿Dónde está el propósito de tu vida? Tu vida y tu tesoro tienen que estar en Cristo. Número 2, donde tú inviertes más tiempo es donde está tu tesoro. Entonces, invierte tiempo dando prioridades, poniendo a Dios en primer lugar. Tiempo de oración, tiempo de calidad, tiempo de servicio, tiempo cultivando en el reino de los cielos. Y Dios te va a dar más libertad, más armonía, más paz, más orden. Libertad financiera para que tú no tengas tanta deuda. Dios te va a dar capacidad y sabiduría para salir de las que tú tienes y te vas a sentir más satisfecho, más feliz, sabiendo que lo que tienes para cubrir para tus necesidades y no más que eso. Experimenta una vida de sencillez y Dios te va a bendecir y a dar lo que tú necesitas. Y aún más para que desarrolles el Señor.